Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878. Fue el maestro del cuento latinoamericano de prosa vívida, naturalista y modernista. Varias de sus obras han sido comparadas en el estadounidense Edgar Allan Poe. Horacio Quiroga fue el primer hijo del matrimonio de Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. Antes de cumplir 2 meses y medio, el 14 de marzo de 1879, su padre murió al dispararse accidentalmente con un calibre 50 que llevaba en la mano. Hizo sus estudios en la capital uruguaya hasta terminar el colegio secundario. Desde muy joven demostró un enorme interés en la literatura, la química, la fotografía, la mecánica, el ciclismo y la vida de campo. Durante el carnaval de 1898, el joven poeta conoció a su primer amor, una niña llamada María Esther Tchaikovsky, que inspiraría dos de sus obras más importantes, Las sacrificadas y Una estación de amor. En 1897 fundó la revista de Salto. Después del suicidio de su padrastro, que presenció, Horacio decidió invertir la herencia recibida en un viaje a París. Al volver a su país, Quiroga reunió a sus amigos Federico Ferrando, Julio Jaureche, Fernando Saldaña, José Azda y Asdrúbal Delgado para fundar con ellos el Consistorio del Gay Saber, una especie de laboratorio literario experimental donde todos ellos probarían nuevas formas de expresarse. La alegría que le provocó la aparición de su primer libro se vio opacada nuevamente por las muertes de dos de sus hermanos, Prudencio y Pastora, víctimas de la fiebre tifoidea. El funesto año de 1901 guardaba aún otra espantosa sorpresa para el escritor. Su amigo Federico Ferrando comunicó a Quiroga que deseaba batirse a duelo con aquel. Horacio, preocupado por la seguridad de Ferrando, se ofreció a revisar y limpiar el revólver que iba a ser utilizado en la disputa. Inesperadamente, mientras inspeccionaba el arma, se le escapó un tiro que impactó en la boca de Federico, matándolo instantáneamente. Llegada al lugar la policía, Quiroga fue detenido, sometido a interrogatorio y posteriormente trasladado a una cárcel correccional. Al comprobarse la naturaleza accidental y desafortunada del homicidio, el escritor fue liberado tras 4 días de reclusión. La pena y la culpa por la muerte de su querido compañero llevaron a Quiroga a disolver el consistorio y abandonar el Uruguay para pasar a la Argentina. Designado profesor de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires en marzo de 1903, Quiroga quiso acompañar en junio del mismo año, y ya convertido en un fotógrafo experto, a Leopoldo Lugones en una expedición a Misiones financiada por el Ministerio de Educación, en el que insigne poeta argentino planeaba investigar unas ruinas de las misiones jesuíticas en esa provincia. La excelencia de Quiroga como fotógrafo hizo que Lugones aceptara llevarlo, y el uruguayo pudo documentar en imágenes ese viaje de descubrimiento. Al regresar a Buenos Aires, Quiroga publicó el notable libro de relatos El crimen de otro, fuertemente influido por el estilo de Edgar Allan Poe. Durante 2 años, Quiroga trabajó en multitud de cuentos, entre los cuales se destacan Los desterrados, Pasado amor y Cuentos de la selva. A esta época pertenece también la soberbia y horrorosa historia del almohadón de plumas, publicado en la revista argentina Caras y Caretas en 1905, que llegó a publicar 8 cuentos de Quiroga al año. A poco de comenzar a publicar en ella, Quiroga se convirtió en un colaborador famoso y prestigioso, cuyos escritos eran buscados por miles de lectores. Entre 1912 y 1915, el escritor emprendió una búsqueda de salidas económicas mediante la explotación de los recursos naturales de sus tierras. Pero la esposa de Quiroga no estaba contenta, no lograba adaptarse a la vida selvática que pedía su esposo, una y otra vez que regresaran a Buenos Aires, o si él quería quedarse, que le permitiera volver sola. Ante la cerrada negativa del literato a ambas posibilidades e inmersa en una gravísima crisis depresiva, Ana María sumó una nueva tragedia en la vida de Quiroga, suicidándose con veneno en 1915 después de una violenta pelea con el escritor. Sufrió una espantosa agonía de 8 días, muriendo luego entre horribles sufrimientos y dejando a Horacio y a los niños sumidos en la más oscura desesperación. Tras el suicidio de su esposa, Quiroga se trasladó con sus hijos a Buenos Aires, donde recibió un cargo de secretario contador en el Consultorio General Uruguayo de esa ciudad, tras arduas gestiones de unos amigos orientales que deseaban ayudarlo. En 1935, Quiroga comenzó a experimentar molestos síntomas, aparentemente vinculados con una prostatitis u otra enfermedad
estática. Al intensificarse los dolores y dificultades para orinar, su esposa logró convencerlo de trasladarse a Posadas, ciudad en la cual los médicos lo diagnosticaron hipertrofia de próstata. Pero los problemas familiares de Quiroga continuaron. Su esposa e hija lo abandonaron definitivamente, dejándolo solo y enfermo en la selva. Ellas volvieron a Buenos Aires y el ánimo del escritor decayó completamente ante esta grave pérdida. Desesperado por los sufrimientos presentes y por venir, Horacio Quiroga se anticiparía al cáncer y abreviaría su dolor. Esa misma madrugada y en presencia de su amigo, Horacio Quiroga bebió un vaso de cianuro que lo mató pocos minutos después entre espantosos dolores. Su cadáver fue velado en la Casa del Teatro de la Sociedad Argentina de Escritores, que lo contó como fundador y vicepresidente. Tiempo después, sus restos fueron repatriados a su país natal. Algunos investigadores de la obra de Quiroga opinan que sus experiencias con la muerte, accidentes y enfermedades se deben a la trágica vida que le tocó. De una forma u otra, Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más horrorizantes, brillantes y trascendentes de literatura hispanoamericana del siglo XX. Este video informativo fue elaborado y presentado por Selene Santana y Eduardo Rodríguez. Gracias por su atención.